Ya, ante todo, buenas noches. Entonces vamos a continuar con nuestra segunda clase en referencia a lo que es la regularización de edificaciones, ¿no? Y habíamos dicho que la regularización lo que busca es que esa realidad externa de la edificación, ¿no?, se vea plasmada en la publicidad registral. Habíamos hecho una crítica doctrinaria que hay en referencia a la necesidad de inscribir una regularización o una edificación, ¿no?, en el sentido que simplemente esta publicidad no tendría los efectos jurídicos como podría tener un derecho inscrito, en referencia a que si en la realidad no existe esa edificación, la publicidad tabular no tendría ningún efecto superior o en contra, o en todo caso, si en la publicidad registral no figuraría la edificación, eso no significaría un menoscabo al derecho del propietario del suelo, ¿no? En cuanto por accesión, supuestamente todo lo que se adhiere al suelo ya también es parte de la propiedad del titular mismo del terreno. En referencia al derecho de propiedad, habíamos visto que este es un derecho de propiedad predial que, como saben, constitucionalmente ya el derecho de propiedad está protegido, ¿no? Nosotros tenemos una protección constitucional a nuestro derecho, pero también un deber que nos brinda la Constitución, ¿no? Supeditado a lo que es lo que se llama el derecho de propiedad social, a utilizarlo en referencia al bien común. Entonces estamos supeditados de todas maneras a unos límites o limitaciones de la ley o al bien común. Incluso es factible de expropiar nuestro derecho de propiedad, ¿no? La ley de expropiación, actualmente el decreto legislativo 1192, ¿no? Y en referencia a este derecho, habíamos hablado que no es un derecho pleno, sino como todo derecho tiene ciertos límites. Y los límites están dados por las normas, y en referencia a qué tipo de edificación podemos realizar, está supeditado a los procesos de habilitación y zonificación a cargo de las municipalidades, ¿no? En este sentido es que esta ley 27157 ha incorporado lo que es regularizar edificaciones, o sea, toda edificación que ya existe antes de la dación de esta ley que se incorpore a la publicidad registral. Posibilita el saneamiento de titulación y va a ser motivo de nuestro tercer módulo en referencia a la prescripción adquisitiva de dominio y los títulos supletorios notariales. Hace referencia en cuanto a las propiedades sujetas a regímenes, es decir, a la propiedad horizontal, ¿no? La ley 27157 contempla el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común y el régimen de independización y copropiedad. Ahora, como es un proceso que se sigue directamente ante registros, ¿no? Acá la municipalidad hemos dicho que no interviene. A diferencia de un procedimiento regular vía municipal, donde la municipalidad aprueba nuestros proyectos, nos da nuestra licencia, después otorga nuestra conformidad y con eso se inscribe este proceso administrativo denominado declaratoria de fábrica en vía municipal. Pero en el procedimiento de regularización de edificaciones, en vez de la municipalidad, el que interviene es el verificador responsable, ¿ya? Y es un trámite, como le digo, netamente registral, porque se prepara el expediente y está a cargo del registrador el evaluar la procedencia o no de esta regularización de edificaciones. En base normativa tenemos la misma ley, su reglamento, la ley 27333 y el reglamento de inscripción de registro de predios, que nos dan los parámetros generales a efectos de poder calificar este acto de regularización de edificaciones. El procedimiento registral es un procedimiento administrativo. Entonces, cuando ustedes ven los procesos administrativos en el libro de la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? ¿Qué número? ¿Se acuerdan? 27444, ¿no? Muy bien. Entonces, esa ley rige a todos los que son los procesos administrativos en general.
Pero cuando hay una administración que tiene un proceso especial, primero se basa en su ley especial y lo que no está contemplado en su ley especial se va a la ley de procedimiento administrativo general. En este caso, el registrador primero va a entallar a su ley especial. Bueno, para el caso de regularización de fábricas, el reglamento de inscripción de registro de predios, la ley 27157, el decreto supremo, ¿no?, que es su reglamento y demás. Y después todo lo que no esté contemplado ya se va al procedimiento administrativo general. Incluso dentro del procedimiento administrativo registral tenemos el texto único ordenado, ¿no?, que se llama el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, donde determina ciertos alcances de calificación que tiene que tener un registrador antes de acoger una inscripción. Por ejemplo, en un procedimiento administrativo general regular, uno ingresa la documentación a la administración y la administración la recoge y luego lo fiscaliza. En un procedimiento administrativo registral es al revés. Primero, la entidad administrativa lo califica y pasado el filtro de la calificación, si todo está correcto, recién lo acoge, ¿no? Entonces, el ámbito es diferente. En un procedimiento administrativo general puede haber hasta 3 instancias, ¿no? O puede haber una sola instancia. No necesariamente como en la vía judicial, que tenemos la instancia plural, ¿no? En el procedimiento administrativo registral, básicamente, existe lo que es la doble instancia. La primera instancia a cargo del registrador público y la segunda instancia a cargo del tribunal registral. Ambas instancias en este procedimiento administrativo general se encargan de lo que es calificación. ¿Tienen experiencia ustedes en trámites en registros públicos? Sí, ¿no? Tiene experiencia. Entonces ahí usted ingresa su documentación y lo ingresa por la caja diario, ¿no? Y previamente le dicen pague la liquidación del pago mínimo, que ahora también ha venido con una serie de pronunciamientos del tribunal en referencia a que los pagos mínimos deben ser pagados en su integridad para poder calificar el título, ¿no? Bueno, entonces uno ingresa el título, paga el pago mínimo, le toman la huella dactilar, ¿no?, biométrica, e ingresa el documento, ¿no? Y ahí le dicen regrese en 7 días hábiles. ¿Por qué le dicen así? Porque ahí empieza lo que es el proceso de calificación registral. Sí. Esta calificación se determina al final una calificación positiva cuando se cumple el fin del procedimiento, que es la inscripción del título, o puede tener algunas observaciones que son por defectos subsanables, ¿no? Entonces, cuando hay un defecto subsanable, por ejemplo, no ha puesto un dato, o en todo caso está algo confuso, le observan y le dicen, bueno, falta esto, o falta un requisito legal, ¿no? Y eso se llama observación. Entonces, usted va dentro de los 7 días y recoge una esquela de observación, ¿no? Y uno realiza lo que es la subsanación de esas observaciones. Y ahí pasa de nuevo el filtro de la calificación. Después el registrador, si no encontró observaciones, lo que va a hacer liquidar el mayor derecho para publicitar la inscripción. Y en todo caso, si todo está correcto, inscribe, pagó el mayor derecho, inscribe. Y eso se llama inscripción y con eso ya se pasa este procedimiento especial y se cumple lo que es el fin del procedimiento. Pero si es un acto no inscribible o hay en todo caso una norma legal que prohíbe inscribir esa situación, ese derecho o de la partida, por ejemplo, ¿no? Hay impedimentos que surgen de la partida registral e impiden inscribir el acto de derecho, el registrador lo tacha sustantivamente. Y hay varios supuestos, artículo 42 del reglamento, por si acaso. Entonces, se dice que la calificación, como todo funcionario, todo juez, toda persona investida de fe pública a cargo del Estado, ¿no?, incluso nosotros los mismos abogados, los profesionales técnicos, los arquitectos, los ingenieros, ¿no?, todos nosotros tenemos que basarnos en las normas para ver nuestro pronunciamiento, ¿no?, y decir esto está correcto, esto no está correcto, etc. Eso se llama, en el ámbito peruano, nosotros nos basamos en el iuris civil, en donde la ley es la que nos rige el actuar de todas las personas, ¿no?, más que todos los apegados al derecho, ¿no?
Entonces se llama principio de legalidad. Y en base a la ley es que nosotros empezamos a calificar, a pronunciarnos, a actuar. Pero se dice que la calificación implica un poco más allá de la legalidad. ¿Por qué? Porque una vez que pasa uno el filtro de la calificación, también tiene que ver la capacidad de las partes. Tiene que ver la representación. Pasó el filtro de la legalidad, pasó la capacidad de las partes, la competencia, todo está correcto. Ahora tenemos que ver la adecuación del título con el antecedente registral. Y eso es lo que lo hace un poco más complicado y un poco que nos hace hígado, ¿no? Cuando estamos nosotros pretendiendo hacer una inscripción, porque decimos, yo como abogado en las aulas me enseñaron que simplemente en los actos jurídicos, negocios jurídicos hay libertad, las partes pueden buscar la forma que quieren, sin embargo el registrador me exige que sea por escritura pública. Ya habíamos hablado del principio de legalidad en la clase pasada, ¿no? En este caso me va a exigir un requisito formal, que es el formulario registral, ¿no? Ahora, me dice que yo no soy el propietario, pero yo sí soy, yo lo compré, tengo mi minuta. Sí, pero en el ámbito registral no eres propietario, no eres titular registral. Otro impedimento más, ¿no? En referencia a las partes técnicas, ¿no? El arquitecto, el ingeniero midió muy bien el área, los linderos, todo está correcto en la realidad, pero hay discrepancias entre esa realidad en el ámbito registral. No coinciden áreas, no coinciden linderos, no coinciden medidas, no coincide la ubicación, cosas así. Entonces, todo eso, lo que se busca en la calificación es advertirlo, o bien lo modificas, la realidad registral, o bien adecuas el título al antecedente registral. La cosa es que haya coherencia, ¿no? Entonces, en este ámbito que se da de la ley 27157, cuando, por ejemplo, yo voy a declarar y no soy el propietario, entonces me dan la opción. Bueno, usted tiene derecho, si lo adquirió una persona que no era el titular registral, haga su prescripción adquisitiva de dominio notarial. Si mi predio no está inscrito, incluso puede hacer su título supletorio. O en todo caso, si tengo la minuta, bueno, formalícelo. Que no está la otra persona, no quiere firmar el titular registral, su otorgamiento de escritura pública en la vía judicial, ¿no? Y con eso lo que se busca es el saneamiento de titulación para segundo actos venir a lo que es la declaratoria de fábrica. Entonces, en ese ámbito es que se maneja registros públicos, y de ahí es que surgen pues los que son las observaciones, los que son las liquidaciones, los que son los requerimientos de pagos de mayor derecho, ¿ya? Entonces, la ley 27157 conceptúa que los propietarios de edificaciones que hayan sido construidas sin licencia de construcción, mira, da varias alternativas. No tengo licencia de construcción, no tengo conformidad de obra o no tengo declaratoria de fábrica. No he realizado la independización o el reglamento interno, entonces puedo sanear de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley. Ya les había comentado que la licencia de construcción en el ámbito regular del procedimiento declaratorio de fábrica es la autorización que me da la municipalidad luego de estudiar mi proyecto edificatorio, ¿no? Y la municipalidad, como controla lo que es la zonificación, determina que el proyecto coincide y en todo caso sí es viable lo que es otorgarme ese derecho. Es un derecho a poder edificar. Entonces, en el ámbito administrativo, más que una concesión, se dice que es un otorgamiento, ¿no?, de facultades para que uno pueda realizar el libre ejercicio de su derecho edificatorio y así darle esa función económica al terreno, a las propiedades que poseemos. Cuando yo culminé lo que es la edificación, me voy a la municipalidad y si todo está conforme a la licencia, voy a pedir mi conformidad de obra, ¿no? Y la municipalidad me lo otorga. Si no está conforme, entonces seguro voy a tener que hacer la modificación de la obra y después de eso ya pedir mi conformidad. Y se dice, o que no cuente con declaratoria de fábrica. Antiguamente, ¿no?, primero era la conformidad y después me otorgaban la declaratoria de fábrica.
actualmente, bajo el amparo de la ley 29090, ¿ya?, la conformidad de obra y la declaratoria de fábrica se dan en un solo instante, ¿no? Y el procedimiento se inicia con la licencia y termina con la dación de la conformidad de obra y con la declaratoria de fábrica. Si es parte de un predio, la ventaja de esta ley es que no solo yo voy a regularizar lo que es la edificación de la casa, ¿no? No solo, sino si esto incluso es parte de un área de mayor extensión, lo que hago a nivel registral es regularizo la edificación y a la vez registralmente se independiza. Se llama independización en el ámbito registral. Y acá vamos a recordar un poco la clase pasada. ¿Se acuerdan? Cuando dije que el predio, la primera vez que accedía a registros, ¿cómo se llamaba? Inmatriculación, ¿no? Inmatriculación. Y con la inmatriculación, lo que se hacía era inscribir por primera vez y se aperturaba una partida electrónica, ¿no? Una partida electrónica. Y de esta partida electrónica, supongamos que tenía 1000 metros, después, cuando yo quiero sacar parte de esta área, eso se llama independización. Y la independización es un procedimiento netamente registral. Lo que busca es que por cada predio, esta área que lo he sacado de 100 metros, por cada predio haya una partida electrónica. Y esto está basado en un principio registral denominado principio de especialidad, que en el ámbito de propiedad inmueble, ¿ya?, se conoce como folio real. O sea, se organiza las inscripciones en base a cada predio, a cada bien. Por eso se llama folio real. En otros países, como en Francia, por ejemplo, no es así. Ahí es folio personal, por cada persona. Imagínense, acá es folio real más ordenado, ¿no? Incluso la publicidad, ya lo hemos visto que está separado en rubros en la clase pasada, ¿no? Lo hemos visto que está separada en rubros para darle mayor autenticidad. Entonces, esto permite la regularización de edificaciones. Declarar fábrica, realizar la independización, incluso y o reglamento interno de ser el caso. ¿Y qué es un reglamento interno? ¿Ah? En zonas urbanas. Y también aplica también para la expansión. ¿Para qué? Para áreas de expansión urbana. También. Ahí lo vamos a explicar, ¿ya? ¿Y qué es un reglamento interno? Un reglamento interno, por ejemplo, es cuando yo tengo un bien, una edificación que cuenta con áreas exclusivas y áreas comunes. Un típico caso, un edificio, por ejemplo, ¿no? Un edificio donde acá tenemos las escaleras y acá tenemos los departamentos. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, estos de acá se llaman unidades exclusivas y estos de acá se llaman áreas comunes y servicios comunes. Entonces, bajo este ámbito de este tipo de edificaciones tenemos dos regímenes. En el caso de propiedades horizontales, que es este caso, se aplica el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿No? Y en lo que se llaman edificaciones tipo quinta, por ejemplo, ¿no?, donde tenemos un pasaje de acceso común y tenemos los departamentos consecutivamente, acá un caso típico del régimen de independización y copropiedad. Entonces, esto va a permitir también lo que es restablecer el reglamento interno, ¿no?, y sanear la situación. Entonces, antiguamente uno decía, yo soy propietario del, por ejemplo, del departamento 1, y el registrador lo independizaba simplemente. Y ahora me dicen,
Y así, ¿no? El vecino, cada uno tenía su partida electrónica independiente, o su partida registral. En aquel entonces era tomos. 1, 2, 3, 4. Y ahora por ahí yo quiero edificar sobre este predio, quiero edificar un segundo nivel. Y ahora me dicen, ¿y tu reglamento interno qué dice? Voy al título de archivo y no hay reglamento interno. Ah, un caso típico. Entonces acá hay que regularizar lo que es el reglamento interno. ¿Ya? O está supeditado, quizás sí hay un reglamento interno, pero está supeditado al decreto legislativo 112, 22.112, por ejemplo, ¿no? Que es un régimen anterior, que ya está derogado por la ley 27.157. Entonces hay que adecuarlo. Y en esos sentidos es que también se puede hacer esto. Lo que se busca es regularizar en referencia a esos actos sobre edificaciones construidas hasta antes del 21 de julio de 1999, ¿no? Justo cuando existe una referencia de un término posible de esta ley, cuando se dice que las posteriores edificaciones solo podrán regularizarse vía municipal, ¿no? Nosotros, apegados como siempre, como todos peruanos, ¿no? a perder este plazo conforme a la ley orgánica de municipalidades, entonces hubo un incremento de demanda, ¿no? Tanto así que la ley tuvo que contemplar un plazo excepcional más para regularizar este tipo de edificación. Y en la actualidad, como plazo excepcional, tenemos que se pueden acoger si ha habido modificaciones desde el 21 de julio del año 99 hasta el 30 de diciembre de 2003, ¿no? Bajo estos procesos también por formulario registral, siempre y cuando hasta el 31 de diciembre de 2005 tenga fecha el expediente de regularización. Entonces acá se concibió un plazo adicional especial. Lo general es que sea hasta antes del 21 de julio del 99. Pero por la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Se extiende también para edificaciones después de esta fecha, hasta el 31 de diciembre de 2003, también se puede aplicar este foro. Sí, solo sí, el expediente tenga fecha cierta del 31 de diciembre de 2005. ¿Y cómo determino esa fecha cierta? Con la legalización notarial de firmas, ¿ya? Entonces, si por ahí yo edifiqué un cuartito más, un pisito más, desde el 21 de julio del 99 hasta el 30 de diciembre de 2003, pude haberme acogido a este plazo ampliatorio que me da la ley orgánica de municipalidades. Pero eso no quita que en la actualidad, si es que nunca he regularizado nada, ¿no? Y tengo una edificación hasta el 21 de julio del 99, actualmente pueda recién organizar mi expediente, ¿ya? ¿Me entendieron o no me entendieron? Pero por la norma está vigente, ¿no? Porque la norma está vigente. Actualmente yo puedo realizar mi expediente, no hay ningún problema, si es que culminé la edificación hasta antes del 21 de julio del 99. Una consulta, doctor. Dígame. Si yo no estoy en área de expansión urbana de la municipalidad y tengo, por ejemplo, un condominio, qué sé yo, campestre, y tengo talonizado, no alcanza la expansión urbana de determinada municipalidad, y quiero construyo. Ya. ¿Quién es el que... Ahora, lo que pasa es que hay que tener presente algo. El control de la edificación
es porque está supeditado a la función social de la propiedad, al bien común. En áreas urbanas es necesario ese control. ¿Por qué? Porque afecta la densidad, afecta los servicios básicos, agua, luz, teléfono. En áreas rurales, no, ahí no hay afectación de nadie. Entonces, ¿qué pasa cuando la expansión urbana alcance esa zona? O la expansión urbana va... Claro, puede haber planes de expansión urbana, ¿no? Donde diga que esta zona en un futuro va a constituir lo que es un área urbana. Entonces, quizá hay un plan metropolitano de expansión urbana y un cambio de zonificación en esa zona, ¿no? Entonces, si están en ese proceso de lo que es expansión urbana, pero todavía no hay los servicios básicos, agua, luz, teléfono, pistas, veredas, lo demás, ¿no? Entonces todavía no podrías acogerte. Pero si ya cuentas con esos servicios básicos y ya de hecho estás en una zona urbana consolidada, en ese caso sí te podrías acoger. Ahora, si no estoy tampoco en ese supuesto de futura expansión, no podrías, en el sentido que la norma te limita, o estás en área urbana, ¿no? Estás en área de aprobación de proyectos en la primera etapa con construcción simultánea, o una zona urbana de hecho, ¿no? En todo caso ya contando con los servicios básicos en ese sentido, ¿ya? En su caso, lo podrías hacer ante la entidad municipal, porque ya ellos son competentes. Como ya estás en zona de expansión urbana, ya son competentes y si recién vas a edificar ya, pero bajo los alcances de la ley 29090 para edificaciones nuevas, ¿ya? Esto lo que se ha pensado es en zonas que ya de hecho son urbanos, pero que registralmente todavía no lo son. Caso típico, asentamientos humanos, ¿no? Las zonas marginales, donde ya los distritos ya son urbanos en sí, pero registralmente tú te vas y dice predio rústico. Entonces, en eso se ha pensado, ¿ya? Eso es lo que se busca con la regularización. Ahora, en base a esta referencia de ampliación, como es tan limitativa, ¿no? Hubieron ciertas dificultades también. ¿Por qué? Porque muchas personas ya habían regularizado su edificación, ¿no? El año 1999, tomando como referencia el 21 de julio de 1999. Entonces, por acá todavía tenías un margen para decir, bueno, voy a ampliar y voy a someterme a esta ley para un cuartito más que construido. Entonces pides a registros públicos, ¿sabes qué? También hay un cuarto más que lo he ampliado, pero lo hice hasta el 30 de diciembre de 2003. Fábrica 1, fábrica nueva, por regularización de edificaciones. La segunda, ampliación de fábrica, como hemos visto, no incremento de área techada. Hasta el 30 de diciembre de 2003, siempre y cuando tenga la fecha cierta hasta esa fecha. Pero hubo personas que dijeron, uy, ¿ahora qué hago? Porque en la vía municipal ya me cobran, pues. En la vía municipal ya pago mi multa, ¿no? Tengo que sacar, en todo caso, adecuarme a los parámetros, si no, no me da mi conformidad y demás aspectos. Entonces, ¿qué hago? Mucha gente dijo, el registrador puede rectificar de oficio. Las rectificaciones de oficio se producen en el sentido, disculpen, la rectificación de inexactitudes registrales se produce en el sentido cuando en el título ha habido algo confuso y uno puede, mediante un título aclaratorio, aclarar esa situación de hecho que ha habido, ¿no? Entonces muchas personas dijeron, ¿no? Entonces vamos a decirle que el verificador se confundió y en vez de declarar 2 pisos, en verdad eran 3 pisos y por ahí quieren meter pues lo que es la criollada, pues, ¿no? La criollada. Entonces, en primera instancia, pues lo tachaban, decía, ¿no? Pero no teníamos en verdad un criterio exacto porque decíamos, están participando todos, está participando el verificador, ¿no? Pero en todo caso, no, el verificador cuando levantó los planos, ¿cómo va a decir que no vi el tercer piso, ¿no? Es algo ilógico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese supuesto? Y en referencia a eso, es que se da
es la 9ª disposición transitoria, previamente mediante precedente de observancia obligatoria, ya se hacía referencia ya que no procede una rectificación FOR de una declaratoria de fábrica inscrita vía regularización cuando se trataba evidentemente de una segunda regularización. Eso salió en un precedente de observancia obligatoria. Y esto fue ya recogido ya en nuestro reglamento de inscripción de registro de predios, resolución 097-2013, SUNAR, ¿ya?, donde habla que inscrita la declaratoria de fábrica mediante este proceso de regularización de la ley 27157, las posteriores ampliaciones, modificaciones y demás ya se tienen que hacer por el procedimiento regular, ¿no? ¿Y cuál era la ley 29090? En su caso ya el reglamento ahora es el 08-2013, ¿no? Vivienda de esta ley, ¿ya? En la praxis registral también se presentan varias situaciones particulares en referencia a esta ley de regularización de edificaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nos encontramos en una zona monumental. Entonces, en ese caso, cuando son predios que se encuentran en zonas monumentales o en viviendas que han sido declaradas patrimonios históricos, por ejemplo, ¿no?, ahí no se podría efectuar regularizaciones por la ley 27157 sin que exista un previo consentimiento de lo que es el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que regulan y protegen ver que esas edificaciones hayan conservado pues su arquitectura, ¿no?, o las exigencias referidas. También se da el caso a la inversa, ¿no?, que hay, como le digo, algunas municipalidades que hacen controles conforme nosotros le pasamos las inscripciones. ¿Qué pasa? Cuando uno presenta estos expedientes de regularización de edificaciones, tiene que presentar un original y 2 copias. ¿Y por qué? Porque cuando ya se inscribe, el original queda en el título archivado. Una copia le devuelven a usted, al solicitante, y la otra copia se remite directamente a las municipalidades, para que las municipalidades hagan su control de fiscalización en su caso. El Google Map, que dicen, ¿no?, que es la imagen que han captado en internet, algunas municipalidades se basan de eso para ver pues que se han falseado algunos documentos, algunas declaraciones, y en referencia a eso se ha visto que en la praxis algunos verificadores les han abierto procesos en referencia a esas situaciones. Muchas veces vienen por rectificación, al revés, pedir, no eran 3 pisos, sino eran 2 pisos, a la inversa también, ¿no? Lastimosamente no se puede, mediante esta disposición transitoria, lo mismo, ¿no? Si bien no se incrementaría, también se está disminuyendo, y eso sería una demolición, ¿no? En todo caso, tampoco se podría realizar ese tipo de rectificaciones en sí. Este es el precedente de observancia obligatoria que les hice referencia mediante resolución 088-2012. Lo que sí cabe es una segunda regularización, pero siempre y cuando estemos acogidos a ese plazo extraordinario que nos dio la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? En ese supuesto no hay ningún problema. Declaré una edificación culminada en 1999 y después declaro la ampliación hasta el 30 de diciembre de 2003, pero teniendo, como le digo, el expediente ya elaborado hasta el 31 de diciembre de 2005. Ámbito de aplicación de esta ley, bien me dijeron y me anticiparon por ahí, predios urbanos. ¿Qué es un predio urbano?
Las clasificaciones de los predios se dan en rústicos y urbanos, ¿no? Predios rústicos pueden ser predios rurales o predios eriazos, ¿no? Y los predios urbanos son aquellos que han pasado este proceso de habilitación urbana, ¿eh? Entonces son cuando el predio que era eriazo, que era rústico, ha pasado un proceso de habilitación urbana para convertirse en lo que es predio urbano y que posibilita pues que las personas podamos vivir, ¿no?, en ese ámbito, porque se cuenta con todos los servicios básicos para que las personas puedan vivir. ¿El proceso de habilitación urbana solamente es con referente a la municipalidad o también tiene que ver algo con registros públicos? Se inscribe también en registro, igual que la declaratoria de fábrica, la habilitación urbana también se inscribe en registros. Y mucho depende del tipo de predio para que ustedes lleguen a determinar la aplicación de las normas jurídicas. Por ejemplo, si ustedes ven predio rústico en registros públicos, ya saben, acá no cabría la ley 27157, ¿no? Porque son predios rústicos. Pero si ven que son predios urbanos, ahí sí cabe la ley 27157. Este proceso de habilitación urbana es un procedimiento administrativo, también se sigue a cargo de la municipalidad, ¿no? Y también pues se inicia con lo que es el proyecto de habilitación, ¿no? Y al final ya con la finalización de las obras. Ahora también habla de terrenos que cuenten con proyectos aprobados de habilitación urbana y con construcción simultánea, ¿no? El segundo supuesto. La norma se dio en verdad a proyectos que cuenten con aprobación de habilitación urbana, pero en el camino, antes de su expedición, se puso la condición con construcción simultánea. Este es un tipo de proyecto especial, ¿no?, donde la municipalidad consiente que en el desarrollo del mismo se pueda ir edificando. Incluso a veces la municipalidad otorga la venta garantizada solo en proyectos, a pesar que no se ha culminado el proceso de habilitación urbana. Y lo último, tenemos estos predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, justo lo que le refería, ¿no? Aquellos que registralmente figuran rústicos, pero en la realidad ya cuentan ya con todos los servicios básicos. Y comprende el saneamiento de titulación, reglamento interno, junta de propietarios y demás referencias que se hizo en cuanto a la propiedad horizontal, ¿no? Aquellos que están sujetos a propiedad exclusiva y propiedad común. Acá hay un precedente interesante, ¿no?, en referencia a cómo encontrarnos bajo esa referencia de que se encuentra en una zona urbana consolidada. Entonces siempre había el alcance de decir, ¿y cómo me encuentro con referencia a zona urbana consolidada? Pues los registradores decían, bueno, que me pasen incluso la resolución municipal que se encuentra en zona urbana consolidada para poder determinarla. Algunos llegaron a la referencia de decir, bueno, pero previamente que se inscriba en todo caso eso. Entonces ahí el tribunal, haciendo referencia, bueno, esta norma, ¿qué busca en sí? Lo que busca es reflejar la realidad a registros, ¿no? Entonces vamos a darle hincapié a qué tipo de documentación puede ser. Y por eso es que este precedente dijo, no se requiere resolución de alcaldía que declare la habilitación urbana de oficio, siendo suficiente, ¿no?, que se encuentre registrado como urbano por la municipalidad. Y en todo caso, ¿qué documentación me valdría? Tenemos, por ejemplo, un certificado de parámetros urbanísticos, ¿no?, donde la municipalidad ya me hace referencia a qué tipo de zonificación, cómo es el proyecto de edificación en sí. Muchas veces piden el certificado de parámetros urbanísticos acompañado del certificado de zonificación UVIAS cuando son zonas extensas, ¿no? Porque
puede hacer que por ahí se esté invadiendo bienes públicos, ¿no? Como carreteras, etcétera, caminos. La última modificación que ha habido a la ley 29090 hace referencia específicamente en su artículo 2, ¿no? En su artículo 3, disculpen, lo que es una zona urbana consolidada. Dice, aquella constituida por predios que cuentan con servicios públicos domiciliarios instalados, ¿ya? Pistas, veredas, infraestructura vial, redes de agua, desagüe, alcantarillado, o sea, que de hecho, como le digo, en la realidad, ya tengan lo que es una habilitación urbana, de hecho, aunque en sí, ¿no?, registralmente todavía figure como rústico. Incluso acá dice, para efectos de procedimiento de habilitación urbana de oficio, ya da una condición, incluso para que la municipalidad pueda habilitar de oficio estos lotes, ¿no? El nivel de consolidación de los predios debe estar mínimo 90% del área total del predio matriz. Pero para nosotros solo tendríamos que hacer referencia a esto para determinar cuándo estamos en un área, ¿no?, en una zona urbana consolidada. Ahora, el título formal, ¿no?, aquello que les había hecho referencia, ¿no?, que una cosa es que exista la edificación, ya lo material ya existe, pero cómo ingresamos esa información en registros, tenemos que basarnos en la formalidad. Parte de la calificación del registrador de la legalidad es ver la formalidad del título que debe ingresar estos documentos. Y acá tenemos el formulario registral. En la actualidad existen varios números de formulario registral. Cuando es de distribución gratuita, y ustedes pueden recaudarlo en mesa de partes de registros, ¿no? El formulario 1 es cuando solo se va a regularizar edificación de una unidad inmobiliaria. El 2 es cuando aparte vas a regularizar lo que es el reglamento interno, independización de predios sujetos a regímenes, ¿no? El 3 cuando te encuentras en zonas comerciales, centros comerciales, quintas y demás, ¿no? Este formulario registral es llenado por el propietario y por el verificador responsable, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque muchos verificadores, yo supongo que a efectos de no mortificar al propietario, ingresan los formularios, ¿no?, todos llenados, firmados por él, legalizados por notario del verificador, pero no viene la firma de los propietarios, ¿no? Esperanzados a que a nivel registral se pronuncien para luego presentar el expediente ya todo ordenado, ¿no? Pero muchas veces esos títulos a veces son tachados, entonces es un costo adicional porque ya van a tener un poco de tiempo y encima demora en la calificación, ¿no? Y van a perder pues el costo de los derechos mínimos. Una pregunta, ¿ese verificador es verificador común? Verificador común, sí. O denominado verificador responsable también. Otro alcance en cuanto al FOR. Cuando vayan a un notario a legalizar el FOR, el notario tiene que ser un notario dentro de la provincia, dentro del distrito notarial donde se ubica el inmueble. Artículo 6 del decreto legislativo 035/2006, ¿no? Entonces muchas veces son copropietarios y un copropietario está en provincia, ¿no? Y a veces van y legalizan por ahí. Entonces los notarios ahí, a pesar que hacen referencia a ellos, nosotros legalizamos, cuando legalizamos no tomamos en cuenta el contenido de la edificación, del documento, ¿no? Porque los notarios dicen así, ¿no? Exacto, ¿no? El cliché de la legalización. Pero en este caso no es así, porque en este caso la ley atribuye ciertas responsabilidades al notario antes de legalizar. Primero, ver la legalidad de los documentos y la procedencia del mismo.
¿no? Determinar la validez, determinar la competencia, determinar que sean, identificar a las partes y que sea el titular registral quien lo haya hecho, ver que el verificador se encuentre habilitado, ¿no? Entonces hay una serie de responsabilidades, por más que el notario diga, no, en la legalización yo no miro nada de eso, bueno, pero la ley le manda ciertas funciones. Y en ese sentido es que el reglamento determina que tiene que ser dentro del distrito, dentro de la provincia notarial. En cuanto al FOR, también antes de llenarlo por el titular registral, antes de llenarlo verifiquen que el declarante sea el titular registral, ¿no? Hay muchos perjuicios en ese sentido también. Entonces, para evitar ciertos tipos de observaciones por inadecuación del título con el antecedente registral, hay que verificar eso. Y si no lo es, entonces ya saben, simultáneamente lo pueden hacer con el saneamiento de titulación o previamente hacer el saneamiento de titulación y después lo que es la declaratoria de fábrica. Este formulario registral y todos los documentos que le acompañan tienen que ser adjuntados en un original y 2 copias. En cuanto al certificado de parámetros urbanísticos, y en la praxis se ve algunas municipalidades que renuentes a entregar el certificado de parámetros urbanísticos, al menos eso es lo que manifiestan los declarantes, ¿no? En ese sentido, hay una referencia del artículo 25 del Decreto Supremo 035 que reglamenta la Ley 27157, donde dice que el verificador, pasados 5 días, ¿no?, él puede hacer la declaración de cuáles son los parámetros aplicables en el mismo. Pero ese silencio administrativo positivo especial hay que complementarlo con la Ley de Procedimiento Administrativo General, y en su caso esos 5 días hay que agregarle los 10 días hábiles que demora en el pronunciamiento de las resoluciones, ¿no? Entonces 15 días en ese sentido, ¿ya? Y después de los 15 días ya uno ingresa lo que es la declaración jurada a la entidad municipal, y en todo caso ahí recién el verificador declara, pues, aplicando el silencio positivo, ¿no?, cuáles son los parámetros aplicables. Ahora también existe la referencia que los parámetros aplicables deberían ser no necesariamente los contenidos en el certificado de parámetros urbanísticos, ¿no?, porque puede ser que la edificación fue mucho antes, entonces ya viene una labor un poco más exhaustiva del verificador de ver cuáles fueron los parámetros aplicables en esa época, ¿no? Estamos hablando 1999, Reglamento Nacional de Construcciones, ni siquiera el de edificaciones, que fue el 2006, ¿no?, el de construcciones. Entonces esos eran los parámetros, las ordenanzas, ¿no?, ver normas especiales que regían en aquel entonces, y ese es el estudio del verificador. El certificado de parámetros fue un documento ya normado por el reglamento de la Ley 27157, donde más o menos determinaba una ayuda para ver cuáles fueron los parámetros aplicables a esa fecha. Pero ya ha habido pronunciamiento del tribunal que no necesariamente lo que determina el certificado de parámetros es lo que debe regir, ¿no?, sino el verificador tiene que determinar a la fecha de finalización de la obra cuáles eran los certificados aplicables. Entonces ya lo saben, o el original del certificado de parámetros con sus 2 copias, y si no lo expide, ¿no?, en los documentos de haber efectuado el pago por este informe por este certificado de parámetros, haberse cumplido los 15 días hábiles, y en todo caso la declaración jurada de presentación para aplicar el silencio administrativo positivo conforme a la Ley 29060, ¿no?, y de ahí ya la referencia de los parámetros en cuanto a los verificadores. El plano de ubicación y localización es medular para determinar primero si la localización es conforme lo que figura en registros, y también por ver los linderos y medidas perimétricas si corresponden o no a la partida registral.
Si el verificador advierte discrepancias en cuanto a la localización o en cuanto a la medida de las áreas, linderos y medidas perimétricas, eso no impide que se inscriba la fábrica, pero sí tiene que declararlo como carga. Ahora, parte de la labor del registrador cuando advierten esas circunstancias es remitirlo a la oficina de catastro. Ya habíamos hablado de la directiva, ¿no?, de la oficina de catastro 02-2014, ¿no? Y en referencia a ello, la oficina de catastro se pronuncia si hay o no superposición con algún predio. Si hay superposición, no va a prosperar lo que es la inscripción de la declaratoria de fábrica. Y si no hay superposición, entonces sí se puede inscribir. Si el área es menor, se inscribe la fábrica y se extiende un asiento de carga. Si el área es mayor, se extiende una anotación preventiva de lo que es la declaratoria de fábrica, ¿ya? Y esa anotación preventiva tiene vigencia solo de 1 año. Entonces, no es necesario adecuarlo si ustedes en la realidad determinan al revés, es mejor sanearlo, ¿no? Y para sanear área, linderos y medidas perimétricas hay jurisprudencias, hay normas especiales. Esta ley que les comenté, la ley del CUT, ¿no? Tenemos la ley 27333, tenemos en referencia también mediante planos municipales, si es que no existe modificación de los linderos, del predio, y en todo caso el área no es correcta, ¿no? Y otros que también lo podemos ver, lo vamos a ir desarrollando a lo largo del diplomado, ¿ya? El plano de plantas de arquitectura, a efectos que nos permite ver la correcta distribución de los predios, de las edificaciones. Este plano se debe dar por pisos. Hay que tener referencia que si hay aleros externos, le dejé constancia la clase pasada, ¿no?, que el Reglamento Nacional de Construcciones permitía aleros externos cuando era una altura de 2,50 y 0,50 en cuanto a la extensión, ¿no? En ese sentido, si el alero sobrepasa esa medida, en su caso lo más probable es que lo observe en el título, ¿no? Y ya va a quedar a cargo del verificador determinar en todo caso la procedencia o no de observación del mismo. En referencia a los planos de distribución, comúnmente se achura la parte de lo que son los aleros externos para determinar que ese mismo lindero en el primer nivel, ¿no?, por ejemplo el nivel es así y el alero externo está acá, ¿no? Y acá supongamos que dice 10 y acá 0.5, supongo, ¿no? Entonces en el segundo nivel ya esto va a ser 10.5, ¿no? Eso es lo que va a ser parte de la calificación, porque si bien en el primer nivel esto no es parte del área techada, sin embargo en el segundo nivel sí incrementa el área ocupada y el área techada, ¿eh? Sin necesidad de desagregarlo, ¿no? Simplemente y así lo ha determinado la jurisprudencia en segunda instancia. ¿Cuánto debe tener, me dices? 2.50 por 0.50 metros lineales. Es lo que está permitido por el Reglamento Nacional de Construcciones. ¿Ya? En referencia a ese ámbito estricto de que si cumple la altura o no incide mucho el registrador. En cuanto a lo que se le presentan son planos, ¿no? En referencia a que si ve que supera el 0.50, sí, lo más probable es que le observe en ese sentido, ¿ya? En cuanto al informe de verificación, ya esto es labor propia del verificador, porque él se responsabiliza de lo que es la parte técnica y el cumplimiento de los parámetros y las normas de edificación, ¿no? Entonces en este informe de verificación ahí se va a hacer constar las áreas, los linderos, si hay discrepancias o no en la ubicación, o en todo caso si hay transgresiones a los parámetros urbanísticos y edificatorios. De haberlos, el verificador simplemente los consigna
La fábrica igual se va a registrar, lo único que va a ir como una carga, ¿no? Estas observaciones que el verificador haga del incumplimiento, ¿no? de los parámetros urbanísticos y edificatorios. Cuando es un predio sujeto a lo que es uno de los regímenes de la ley 27157 y estamos hablando de una etapa de regularización del régimen, ¿no? Ahí se le va a pedir que la junta de propietarios, o sea, los propietarios de todos los departamentos inscritos, ¿no? Hagan su junta y aprueben lo que es el trámite de regularización del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Y muy aparte, que adjunten los planos de independización y el reglamento interno. Ya en el segundo módulo vamos a entrar en detalle a este tipo de actos, que es un poco complicado, ¿no? A veces es sencillo en verdad, pero a veces en la calificación sale pues un poco complicado en referencia a estos actos. Una pregunta. Dígame. No sé si entendí bien. El registrador se basa solamente en el informe técnico. Si el verificador no ha hecho ninguna observación, él puede hacer alguna observación, se da cuenta que no está cumpliendo con el reglamento de edificaciones. Lo que puede advertir el registrador es, por ejemplo, que en el plano, supongamos en el plano de ubicación, en este plano de ubicación comúnmente hay una parte de localización y ubicación, hay una parte que te habla de cuadro normativo de áreas. Y el verificador hace un contraste en el reglamento, o sea, lo que está reglamentado conforme los parámetros urbanísticos y lo que está en la proyección. Entonces, cuando ahí se advierte una discrepancia, el registrador y ve que el verificador no lo ha contemplado, le puede, no necesariamente lo hace, le puede hacer referencia, por si acaso acá yo veo esta discrepancia, dime si es carga o no, y el verificador es el responsable de decir si hay carga o no. O sea que una observación va a sacarle, mediante una observación le va a pedir que aclare esa referencia, ¿eh? Lo que no puede hacer el registrador es decirle, no, yo advierto ahí que hay una carga, entonces declárala. Eso sí no lo puede hacer, porque eso ya sería entrar a la parte técnica y el verificador es el que está a cargo de esa parte técnica. ¿Han hecho trámites de regularización de fábrica? ¿No? ¿Alguien por acá? ¿Nadie? ¿Usted sí? Hace tiempo. Aparentemente parece un poco complicado, pero en sí es sencillo. Lo que pasa es que sí hay que tomar tiempo en cuanto a lo que son mediciones, determinación de áreas, linderos y demás. Y se solucionan en verdad muchos problemas a nivel real, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, una persona que fallece y deja su descendencia, ¿no? Toda una sucesión indivisa, ¿no? Entonces, o por testamento, ¿no? A mi hijo le dejo la tienda del primer piso, a mi hija el cuarto con no sé qué cosa, ¿no? Claro. Entonces, en verdad, este es un acto previo y necesario para poder dar solución a esos actos. Entonces, muchos de los abogados que no comprenden muchos estos actos se complican, ¿no? ¿Cómo hacer en todo caso para distribuir? Entonces, si es una edificación antigua, que es el común que pasa, ¿no? Entonces ustedes podrían acogerse a este procedimiento sencillo y con ello dar solución. No va a quitar a que sigan siendo copropietarios toda la sucesión de todas las unidades inmobiliarias, porque después ya se van a hacer su división y partición, ¿no? Pero en todo caso, ya ustedes le dan la solución del primer paso para poder hacer lo que es solucionar ese tipo de bienes. O muchas veces también, bueno, uno tiene un terreno y decide vender la mitad del terreno, ¿no? Para poder edificar en la otra mitad. Entonces también este procedimiento ayuda, porque
el que me compró construyó, yo construí, pero al final ambos queremos tener nuestro lote independiente, ¿no? Entonces ya saben que en base a esta ley de regularización se podría declarar lo que es la edificación y a la vez independizar esas áreas, ¿no? Esa independización. Y ojo, lo mejor es, como es una licencia para que registros reflejen la realidad, esa realidad extrarregistral, entonces el verificador es el que hace pues el control, ¿no? Entonces ya no estamos supeditados a que se crea la comisión o que vaya un revisor que lo apruebe, ¿no? Pasando por un proceso municipal, ¿no? Para lo que es lo que se denomina remodelación, ampliación, modificación o reparación, también el reglamento ya establece que en esos casos simplemente hay que traer un plano desdoblado, ¿no?, de la fábrica inscrita y la fábrica remodelada. ¿Se acuerdan cuando le dije que era ampliación, incremento de área techada, ¿no? Esa era ampliación. Remodelación, cuando se modificaba la tipología de la edificación, ¿no? Y la reparación, bueno, en sí la reparación no tiene mucho ámbito a nivel registral, ¿no? Porque no simplemente es reparar nomás lo edificado. Ya, ahora vamos a entrar en detalle lo que es el formulario registral, ¿no? La ley habla que el formulario registral es aprobado por SUNAR o RPU. Esto es que la ley surge en el año 1999, donde estábamos en la primera etapa de integración del registro predial urbano a lo que es la SUNAR, ¿no? ¿Se acuerdan? Antes existía un registro predial urbano paralelo a lo que es la SUNAR, ¿no? Se dio en base a buscar lo que es que los pueblos jóvenes, ¿no?, asentamientos humanos puedan sanear su situación jurídica. Se crea la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI, ¿no?, abarcado por el Banco Mundial, sustentado por el Banco Mundial, y con ello se empieza el saneamiento, basado en que la titulación va a producir el desarrollo de las personas, ¿no?, conforme la teoría del otro sendero de Hernando de Soto. En ese sentido es que este registro predial urbano se crea un registro paralelo que en verdad trae muchas ventajas, porque se inicia primero con un proceso de saneamiento que toma la realidad antes de empezar a sanear la titulación. O sea, en una primera etapa fue muy bueno. El catastro lo realiza COFOPRI, y en todo caso después ya de los procesos de levantamiento catastral, ver los antecedentes y demás, ya se producía lo que es la titulación individual, ¿no? Lo que falló un poquito quizá es en cuanto a los segundos actos, como transferencias, compra-venta, declaratoria de fábrica. Se crea el formulario registral, y en vez de tener una participación con la fuerza de un instrumento público notarial, pues se le delega facultades a los abogados, ¿no?, para que podamos firmar, haciéndolo a veces de fedatarios o de notarios. Y en referencia a eso quizá se incentiva un poco lo que es el crédito, ¿no?, porque en la realidad pasaba eso, ¿no? Entonces no llegó a prosperar mucho. Pero en todo caso, cuando se integra el registro predial a la SUNAR, ¿no?, mediante el registro de predios, que actualmente es el registro parte del registro de propiedad inmueble, ¿no?, ya se le otorga el valor jurídico a ambos tipos de instrumentos. Por eso es que la norma dice tanto aprobado por SUNAR o RPU, porque ambos tenían sus formatos específicos. Actualmente solo es SUNAR, ¿no? Y va a ser el título registral. La norma dice cuando está debidamente llenado, ¿no? Entonces, muchas veces son motivos de observaciones cuando no se han llenado adecuadamente. Por ejemplo,
acá no ha salido muy bien, pero en su caso, el nombre del titular y su estado civil, ¿no? No se ve muy bien, pero en todo caso eso es lo que se busca hacer referencia. Ahora, muchas veces no se hace referencia al estado civil y, ojo, error medular, ¿no? Porque habíamos hablado, ¿se acuerdan en la clase pasada? Que edificar en terreno propio del cónyuge conllevaba a efectuar la transferencia de dominio a favor de la sociedad conyugal cuando estaba sujeto bajo el régimen de sociedades gananciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos títulos, cuando son presentados, comúnmente le piden esa aclaración, ¿ya? El estado civil. Entonces, para evitar estos tipos de observaciones, es necesario consignar la referencia del mismo. Ahora, pero hay que tener cuidado que no siempre va a conllevar a la transferencia de dominio a favor de la sociedad conyugal. Por ejemplo, si son casados pero se encuentran bajo el régimen, ¿cuál es el otro régimen? Separación de patrimonio, ¿no? En ese supuesto no hay ningún problema porque son bienes propios y no hay lo que se llama pues la inversión conyugal en un solo bien, ¿no? Cada uno conserva sus bienes propios adquiridos. Otro supuesto sería que se casaron después del año 99, ¿no? Entonces, el registrador, cuando vea casado, lo primero que van a pedirle es adjunten su partida de matrimonio. Y en referencia a eso va a determinar, si veo que fue casado del 2000 para adelante, por más que me adjunten la partida de matrimonio, no se va a tomar en consideración para adjudicar el bien, porque acá estamos regularizando una edificación que ya existía antes del 20 de julio de 99. Entonces, mucho cuidado también, ¿no? Cuando se busque asesorar en este tipo de actos, ¿no? Porque dice, esto es fácil, mejóralo por acá, pero también puedes ocasionarle un perjuicio si es que estás falseando en la fecha de determinación de la obra, puede hacer que haya un derecho ahí que no se está asentando a otra persona, ¿no? En su caso también la dirección, a efectos de poder determinar las notificaciones a las personas que participan en estos actos, ¿no? Todo lo que supuestamente está contenido en el FOR es una declaración jurada y con ello es que se basa, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no?, que todo es cierto. Se dice firmado y acompañado de documentos que sustenten el derecho, ¿no? Entonces, ya saben, si no está firmado, no se va a considerar título y en ese caso sí lo van a tachar. Tiene que estar firmado por el declarante, que sean los propietarios. A nivel registral, lo que se va a buscar es que el registrador, en cuanto al declarante, va a ver que sea el titular registral, ¿no? Si no es el titular registral, lo va a observar en ese sentido, ¿eh? Pregunto. Dígame. Si el estado civil del declarante es soltero en DNI, pero es casado, entiéndase que el DNI caduca cada 6, 7, 8 años. Ya. Para efectos de sanamiento, eso. Claro. Si quiero declarar y por ejemplo que el DNI va a ser soltero, no creo que tendría que declarar casado, ¿no? Sí, es necesario poner el estado civil correcto para evitar después procesos de nulidad, anulabilidad, ¿no?, y perjuicios a los demás. Ahora, incluso es común, ¿no?, encontrar que una persona dijo, tengo mi DNI soltero y así participan en los actos, incluso adquiriendo bienes por compra-venta, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Eso lo pueden solucionar ustedes en una forma bien práctica, mediante una escritura pública unilateral del cónyuge que no intervino y adjuntando la partida de matrimonio, simplemente con eso. Entonces, con eso ya se regulariza tanto el estado civil, ¿no?, como la situación social del predio. Pero doctor, una pregunta, ¿no se toma en cuenta la ficha RANIEC? Porque una cosa es donde dice la ficha RANIEC el estado civil real y otra cosa es el DNI. No, refleja lo mismo. No. Refleja lo mismo. Incluso, sí, pues.
Ahora creo que ya es simultáneo, ¿no? Ahora te casas y pasa en la reniega, ¿no? Antes no era así, ¿no? No sé. Hay convenios, creo, de alguna municipalidad, ¿no? La norma RIM todavía no se analiza todos los registros civiles de la propiedad. Ese es el problema, ¿no? Porque es toda una problemática que está generando, en verdad, ¿no? Bueno, no se sincera los estados. No se sincera, y bueno, hay terceros afectados, pues incluso las hipotecas, los créditos también, ¿no? No se ven ahí muy claros en esa situación. Bueno, en este ya saben, debidamente llenado, firmado y acompañado de documentos que sustentan, ¿no? Y el reglamento hace la referencia que este documento tiene que estar certificado por notario. Ya saben, notario dentro del distrito, dentro de la provincia donde se ubica el inmueble, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos regularizando un predio, supongamos en Miraflores, y me voy a un notario del Callao, ¿lo podría hacer? No, ¿no? Porque es otro distrito notarial, ¿no? Bueno, tiene que ser del distrito notarial. O sea, y cuando se habla del distrito notarial, se habla, puede ser en cualquier lugar de Lima, ¿eh? O sea, no interesa el distrito dentro de Lima, ¿ya? Con la competencia de la provincia de Lima. Exacto. O sea, que yo un inmueble de Callao podría irme a Guaral entonces. Distrito notarial no he dicho. Mira, no está tan mal lo que dice. Claro, porque Guaral, Huacho, Guaral, Barranca pertenecen al distrito notarial del Callao. Pero te hace referencia dentro de la provincia, dentro del distrito. Entonces, el distrito notarial está bien, sí es parte de Guaral, pero no es la provincia, tiene que ser dentro de la provincia de Guaral, ¿ya? En ese sentido. En Lima, la ventaja que tenemos es que el distrito y la provincia es uno solo, que es todo Lima constituido por todos los distritos de la capital. Entonces, acá no hay ningún problema, ¿no? En provincias es un poco más complicado, porque ahí hay el distrito y puede haber diferentes provincias de ese distrito. En ese sentido, ahí sí hay un poco más de problemas. Y cuando certifica la firma, el notario dice, pues, este es un documento o instrumento extraprotocolar donde yo solo identifico a las partes y pongo fecha cierta del documento. Claro, eso es lo que nos dice la ley del notariado, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque en este caso la norma sí asigna competencias al notario para poder certificar los documentos, ¿no? Y así está determinado incluso en el artículo 2 de la ley 27333, ¿no? Donde dice que el notario para la certificación debe ver la validez de documento, la capacidad de las partes. Lo que sí se libera es en referencia a las partes técnicas, porque, bueno, el notario es abogado, ¿no? No es arquitecto o ingeniero, ¿no? Entonces, en referencia a que si se adecúa o no los parámetros, está bien o mal edificado, eso ya será competencia del verificador responsable. El documento que se acompaña conforme el Decreto Supremo 035 2006 Vivienda es el certificado de parámetros urbanísticos. Este certificado se pide a nivel distrital dentro de los distritos competentes, ¿no? Y a nivel de cercado en las municipalidades metropolitanas, ¿ya? Acá se hace referencia a normas urbanísticas y índices de edificación, ¿no? A nivel registral también este certificado a los registradores permite determinar que el bien no se encuentre en una zona monumental, ¿ya? Entonces, en estos certificados, cuando se advierte que es zona monumental, ustedes tengan cuidado, entonces ahí no cabe la regularización, en primera instancia no cabe, salvo que sea una regularización de fábrica muy antigua y que ha guardado el perfil de dado por el Ministerio de Cultura, ¿no? En este caso, ante el Ministerio tienen que tramitar la conformidad y con eso ya procedería a inscribir la regularización.
En cuanto a la normatividad urbanística, bueno, la clasificación del predio, que sea urbano, ¿no? La zonificación, si es una zona residencial, si es una zona industrial, si es una zona de paisajes, ¿no? En todo caso, eso también va a determinar el tipo de edificación, pues porque una vivienda multifamiliar en una zona de paisaje o protegida, ¿no? El medio ambiente no cabría. Sí. En su caso también, si es una zona industrial, que digo, si es una zona residencial y se está regularizando una industria, también habría objeciones, ¿no? Como le vuelvo a repetir, como es traer la realidad a registros, a pesar que existen esas incompatibilidades, sí se registra, pero hay que poner como carga la referencia a estos tipos de edificaciones, ¿ya? Cargas. ¿Y cómo lo hacen? Lo observan en el informe de verificación. Igual los índices edificatorios, ¿no? En cuanto a la altura, los porcentajes de áreas libres, retiros, estacionamientos, entre otros. El reglamento de la ley 29090, que ya ha sido modificado, sin embargo, queda de todas maneras este plazo de 5 días hábiles en cuanto a este certificado de parámetros urbanísticos, y vigencia son 36 meses. Ojo que este tipo de certificado de parámetros urbanísticos también es factible inscribirlo en registros públicos, ¿ya? Como actos previos. Tanto el certificado de zonificación y vías, el certificado de parámetros urbanísticos, son factibles de inscripción. En la medida que lo que va a buscar es publicitar qué tipo de edificaciones se van a realizar, y las municipalidades en cuanto a los mismos tienen que respetar, pues, ¿no?, la zonificación que se le da. Puede ir para más, pero no podría ir para menos en su caso. Esta vigencia de 36 meses va a conllevar a que durante esta vigencia uno pueda efectuar la edificación conforme a esos parámetros que lo determinan. Y como le vuelvo a repetir, si en 5 días no le emiten, ¿qué hago? Espero, ¿cuántos días más? 10 días más, ¿ya? Y después de eso ya ingreso mi declaración jurada para que se aplique el silencio positivo administrativo, y de ahí ya recién hago referencia a los parámetros urbanísticos. Este artículo 14 de la ley 29090, ¿no?, hace referencia a qué debe contener un certificado de parámetros urbanísticos en sí. Por ejemplo, la zonificación, zona urbana, ¿no?, residencial media, qué usos se puede dar a esos, qué usos son permisibles en referencia a esta zona, ¿no? ¿Cuál es el alineamiento de fachada, ¿no?, que va más o menos en la calzada, al centro, hasta que empieza la edificación? Los coeficientes máximos y mínimos de edificación, ¿no?, los porcentajes de área libre mínimos, las alturas máximas, retiros y área normativa. Por ejemplo, puede haber que no se haya respetado el área libre en el primer piso. Entonces yo, si tengo una edificación tipo edificio, ¿ya?, donde el área libre es exigida en el primer nivel, puede hacer que este porcentaje de área libre solo afecte a este departamento sin necesidad de afectar a los demás. No necesariamente el incumplimiento debe ir para todas las unidades inmobiliarias. O en caso tenga una edificación de hecho que conllevó el fraccionamiento de 2 predios contiguos, ¿no?, y uno guarde, por ejemplo, 90 metros y el otro guarde 120 metros. Entonces, quizá acá no hay el cumplimiento de lo que es el lote normativo. Entonces, la carga solo iría en referencia al que incumple
el área del lote normativo, ¿ya? En cuanto a la zonificación, usos permisibles y demás, es necesario tomarlo en cuenta, pero viendo la característica en referencia al tipo de edificación que vamos a hacer. Por ejemplo, unos hacen declaratorias de fábrica de un edificio dedicado a uso vivienda, ¿no? Dice multifamiliar, vivienda. Y cuando hacen el reglamento interno ponen primer piso local comercial, segundo piso oficinas, tercer piso, no sé, galería. Eso no es factible, ¿ya? Y las áreas libres son, al igual que nosotros, los bienes de dominio público son áreas intangibles, donde supuestamente no se debería construir, edificar y respetar, ¿no? Las zonas comunes y demás del reglamento también igual. Todo está supeditado a que mi interés personal esté en referencia al bien común, como le digo. No lo puedo yo menoscabar en ese sentido. La densidad neta, importante la densidad neta, a pesar que ahora ya no se exige el control, pero sin embargo la densidad neta es lo primordial porque por la densidad es que se controla el tipo de población y con ello los servicios básicos que deben alimentar o deben estar dentro de una zona, ¿no? Los estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. Por ejemplo, hay normas o ordenanzas que exigen un estacionamiento de visitas, ¿no? Y muchas de las edificaciones multifamiliares, a veces esos estacionamientos lo dedican a particulares. Tanto así que uno cuando llega a visitar a alguien tiene que estacionarse en la pista, ¿no? Entonces no se cumple eso, ¿no? La calificación de bien cultural, como le digo, para nosotros es primordial el certificado de parámetros urbanísticos en referencia a los mismos. La fecha de emisión, que va a permitir contar los 36 meses que dura este certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Entonces, estos certificados de parámetros urbanísticos son medulares al momento de establecerlo en el reglamento interno, la declaratoria de fábrica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno, dice, zonificación residencial de densidad media-baja, ¿no? Entonces ahí no puede haber usos de mucha población, ¿no? Y en referencia a eso es que la altura se controla. El lote normativo por eso, ¿no? Pide, por ejemplo, como es baja, 300 metros cuadrados. Entonces, esa es no puede haber muchas familias hacinadas en tan poco espacio, ¿no? Y sí se permite, pues, unifamiliar, multifamiliar y en quinta, incluso quinta, 140 metros por cada lote, ¿no? O por cada unidad. Los usos urbanos que se dan, por ejemplo, frente mínimo 10 metros lineales, ¿no? O 7.5. Entonces tiene que haber un lindero frontal mínimo de 10 metros lineales. Área libre mínima 35% de la edificación. No se puede conllevar a edificar todo el lote, ¿no? Entonces tiene que tener sus pozos de luz, pozos de aire. Área neta por vivienda 120 metros cuadrados, ¿no? Coeficientes de edificación, ya tenemos acá densidad. 4 pisos de altura, retiro, tienen que respetar un retiro de 3 metros lineales, ¿no? O sea, sí. Comúnmente ponen cochera. Sí, claro. La sección vial, bueno, y acá tenemos otros requerimientos para los estacionamientos, ¿no? Este es un ejemplo de un certificado de parámetros urbanísticos. Para todo Surco, ¿no? No necesariamente, pero está para esas zonas, ¿no? Para la zona de la Castellana, sí. Una pregunta, doctor. Dígame. ¿El certificado de parámetros urbanísticos asegura a la persona que va a comprar que esos usos no se afecten durante un tiempo determinado? Entiendo de que hay una búsqueda también de índices, ¿no es cierto?, que se hace en la municipalidad para efectos de sí asegurar. O sea, ¿cuál me da mayor...? Mira, lo que en verdad te da derecho
es tu aprobación de tu proyecto de edificación. Ese es lo que te da el derecho, porque ahí la municipalidad ya se pronunció en un derecho que tú tienes. Tú puedes incluso transferir el bien y el que lo compra también ya tiene ese derecho acoplado. El certificado de parámetros urbanísticos más que todo te publicita cuál es el proyecto que tú puedes edificar. Si tú tienes algún interés económico sobre esa zona, entonces más o menos te aclara que estos son los parámetros que vas a poder claro, decir. Implica un mayor gasto comercial, ¿no? Sí. Efectuar todo eso. A mí me ha pasado que compraron una edificación, bueno, un predio para explotarlo económicamente y al mes siguiente cambiaron, sí. Entonces por eso lo mejor es el proyecto, ¿no? Entonces tú aprovechas este certificado, realizas un proyecto, por ejemplo, exagerando lo que vas a construir, ¿no? Y si eso te lo aprueban, ya tú tienes, por ese periodo de tiempo, ya tienes la certeza de que no. Puede ser que lo hagas menos, ¿no? Pero ya tienes un derecho ya concedido. El certificado lo que busca es publicitar nomás. Y a nivel registral, si cambia el certificado en la realidad, por más que el registro se esté publicitando un certificado antiguo, pues cambió simplemente eso, ¿no? Es una referencia que, bueno, ha traído a bien el reglamento a publicitar, ¿no? Pero en sí, pues, lo que maneja todo son las municipalidades en ese sentido. Y en cuanto a los verificadores, ya saben que su referencia es medular en este proceso, porque ellos van a tener la función pública, igual que los notarios, ¿no? Que tienen esta función pública en los actos o negocios jurídicos o hechos jurídicos que ellos presencien. En su caso, el verificador acá va a ser las veces de municipalidad. A pesar que es un profesional independiente, al igual que el notario, profesional independiente, ¿no? Se le da una función pública. En este caso, la función pública es de controlar que las edificaciones hayan cumplido o no con los parámetros urbanísticos y edificatorios de ese predio a regularizar. Nosotros contamos con un índice de verificadores de registro de predios, ¿no? Y los verificadores ahí se clasifican en verificadores comunes, verificadores ad hoc y en su caso también para algunos procesos especiales los verificadores legales. Estos verificadores comunes son los que van a participar en este proceso de regularización de edificaciones. ¿Cómo lo puedo hacer? Me voy al sistema de publicidad en registros y pido una relación de verificadores, depende de la zona donde me encuentro. Y con ello ya realizo lo que es este proceso de regularización de fábrica, ¿no? ¿Y quiénes pueden ser verificadores responsables? Arquitectos o ingenieros civiles colegiados. ¿No? La condición es que estén inscritos en el índice de verificadores y que internamente se va a verificar que en este sistema de base de datos estén en calidad de verificadores activos, ¿no? Porque puede darse el caso que haya caducado la vigencia de su permiso de actuar como verificador responsable por el tiempo transcurrido, o puede estar suspendido o cancelado, ¿no? Por quizá un procedimiento administrativo que se le haya abierto en cuanto a su participación en estos procesos de regularización de fábricas. El verificador tiene esta función pública y es el responsable de organizar y tramitar el expediente de regularización, ¿no? Él hace referencia de la existencia y característica de la edificación. Entonces, en esos procesos donde yo le decía, donde el verificador decía después, uy, me olvidé 2 pisos más, entonces ahí fácil se le podía haber aperturado un proceso administrativo, ¿no? Pero sin embargo, al no prosperar una inscripción, pues no tendría mucha referencia el mismo. Pero en todo caso,
es una función bien seria, ¿no? El cumplimiento de normas y parámetros urbanísticos y los planos que se adjuntan al expediente deben ser elaborados por el mismo verificador. Ahora, también sucede mucho que un verificador se cancela por X motivos, incluso por fallecimiento, ¿no? Puede cancelarse su licencia, su participación, y tenemos un proceso en trámite de regularización. A nivel de un proceso regular, lo que se opta es por buscar otro verificador, quien debe confirmar y ratificar todos los documentos que expedió el verificador anterior, ¿no? Y en su caso, para encontrar mayor exactitud, quizá adjuntar los planos, ¿no?, en cuanto a la edificación, porque de los planos es que consta en sí la existencia física de lo que está edificado. El artículo 2 de la ley 27333 un poco limita la responsabilidad de los notarios públicos, porque ellos lo único que ven son la validez de los documentos, y en todo caso determina que el verificador es el responsable de la veracidad de la información técnica, ¿no?, y la conformidad con normas técnicas y urbanísticas. Él es el que emite el informe técnico de verificación. Como le digo, elabora los planos y, en su caso, encuentren ciertas características de la edificación que necesite de un verificador ad hoc, él tiene que contactarse con estos verificadores ad hoc que son de entidades técnicas, ¿no?, especializadas en ciertos casos. Por ejemplo, el Cuerpo General de Bomberos y el INDECI, cuando son edificaciones de más de 5 pisos, ¿no?, o concentración masiva de público, ¿no?, entre otros supuestos más que podrían conllevar, ¿no?, el INRENA y otros tipos de instituciones que tienen verificadores especializados en su tema, o verificadores ad hoc. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser? A ver, acá tenemos, ¿no?, del Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, para ver lo que es el patrimonio monumental y arqueológico, ¿no?, siempre y cuando presten su consentimiento en estos tipos de regularización de edificaciones. El INRENA para los recursos, áreas de preservación o conservación de recursos naturales protegidos. Como le dije, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Cuerpo General de Bomberos para edificaciones de más de 5 pisos, centros y galerías comerciales, campos feriales, establecimientos de hospedaje, ¿no?, los hoteles, edificios de concentración masiva de público. Sobre este edificio de concentración masiva de público también ha habido una problemática, porque ¿cómo lo determinamos? A nivel registral ha sido un problema. Nosotros, cuando vemos una edificación que más o menos podría conllevar a concentración masiva, le observamos. Entonces ya depende del verificador de determinar cuándo es en verdad una concentración masiva de público. ¿Por qué no incluye un verificador ad hoc de ANA? ¿De qué? De ANA. Lo digo por el tema de las áreas, los predios urbanos, pegados a las zonas de río. Claro. Entonces, situaciones como el caso de Cangallo u otros, las de Rima, está aplicando la expropiación por una especial y no se establece efectivamente. No. Lastimosamente no se estableció. Hay varios supuestos, ¿eh? También he visto en zonas que han sido de relleno, que dicen que ya están habilitados. La Molina, por ejemplo, ¿no? Claro. La área de la Molina, que es un relleno. La ladera de la Molina, claro, que se hunden las casas cuando edifican mucho. Se está rellenando. Claro. El tema es que la edificación, de hecho, no va a subsistir. Porque sí. Lastimosamente, sí, pues hay varios casos. En Chorrillos también ha sucedido eso, ¿no? Que también se raja. Yo veo esto. Los pantanos de vía, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues se hunden, ¿no?, las casas ahí. Entonces, por más que a nivel registral se hace observaciones, los verificadores inciden que todo está correcto y que no viola las ordenanzas y demás normas,
Pero después uno en los medios de comunicación se entera pues, que se están hundiendo, están surgiendo aguas, bueno, como es normal, ¿no? Una zona pantanosa, bueno, están surgiendo aguas de suelo. Entonces, a nivel registral no se puede hacer ese control lastimosamente, pues, ¿no? Ya queda a cargo el verificador, y si el verificador responsable ha dado peor todavía su referencia. En esta desgracia que hubo en el centro de Lima también, ¿no? Cuando empezaron a estallar los pirotécnicos también, ¿no? Entonces, imagínense. De hecho, ha habido responsabilidad de parte de esa actividad. Sí, pues, entonces también. Entonces, por eso, esto de la concentración masiva de público a veces parece pesado. ¿Por qué el registrador me lo exige tanto? ¿No? ¿Por qué incide mucho en esto? Es un poco evitar pues, que en el futuro, cuando sucedan las desgracias, se sepa que se ha fiscalizado correctamente, ¿no? Porque bueno, si todo ha sido correctamente fiscalizado y se produce una desgracia, ya pueden ser otros factores, ¿no? En zonas de frontera, el Ministerio de Defensa, entre otras funciones. Muchos expedientes de regularización de fábrica, la participación del verificador ad hoc se da después de haber sido observado, ¿no? Y cosa que es responsabilidad del mismo verificador el determinarlo y poder recurrir al verificador ad hoc. Incluso, a pesar de eso, los verificadores a veces se pronuncian, ¿no? Que no es necesario por cuanto yo he determinado que no hay peligro, no hay problemas. Pero en todo caso ahí viene un poco la competencia. Si vemos que es una edificación que tiene estas características y que se necesita un certificado de verificación, quizás no podemos incidir en el fondo, ¿no? Pero sí en cuanto a la competencia. Está bien, pero tú eres verificador común y esto tiene que pronunciarse un verificador ad hoc. Pero sin embargo, muchas de estas observaciones pues a veces no prosperan en esta exigencia, ¿no? Los verificadores ad hoc, cuando participan en estos procesos de verificación, de estos tipos de edificaciones particulares, ellos no necesariamente con el expediente de regularización ingresan sus informes, ¿no? A veces los ingresan después que estos ya hayan sido inscritos. El problema que se da es cuando a veces ingresan los informes y no figura fábrica inscrita. Entonces ahí como que hay una especie de incompatibilidad, ¿no? Porque dice, voy a publicitar cumplimiento en cumplimiento de una carga, pero si registralmente todavía es un terreno, porque no prosperó quizá la inscripción del informe de verificador ad hoc. En ese caso, lo comúnmente le observan, ¿no? Y sin perjuicio de eso, cuando ya se ingresa la fábrica respectiva, ¿no? Simplemente es reingresado a veces por el mismo verificador ad hoc o por estas entidades generadoras o estas entidades que tienen verificadores ad hoc en su legajo. En cuanto a los registradores públicos, mediante un pleno del Tribunal Registral, que es precedente de observancia obligatoria, se determinó un alcance en la calificación en cuanto había discrepancias entre los informes y los certificados de parámetros urbanísticos, ¿no? Que en ese caso el verificador era el responsable del mismo. Igual que el notario, ¿no? Los registradores somos abogados y no podemos incidir mucho en referencia a estos tipos de observaciones. En cuanto a las cargas técnicas, estas se inscriben, ¿qué rubro? ¿Se acuerdan? Cargas técnicas D, ¿no? D, ahí se inscriben, ¿no? Y estas referencias se dan en base a los informes técnicos de verificación cuando estos comprenden observaciones. ¿Y qué tipo de observaciones puede traer un informe técnico de verificación? Discrepancias de áreas del terreno, linderos y medidas perimétricas o por transgresiones a normatividad urbanística y edificatoria. Ya les he dicho, en cuanto a discrepancias de área, linderos y medidas perimétricas, siempre y cuando no haya perjuicio de terceros, o sea, se produzca una duplicidad, porque si no es que yo estaría regularizando
una edificación que la estoy haciendo en terreno de mi vecino, ¿no? Entonces yo tengo que respetar el perímetro superficial de mi terreno. Pero cuando no se da esta invasión o en todo caso un perjuicio a un tercero, en su caso, si el área es mayor, se anota preventivamente para que se regularice la titularidad de esa área mayor, ¿no? Sin perjuicio de darle publicidad preventivamente por un año a la fábrica. Si el área es menor, no existe ningún problema, se inscribe la fábrica definitivamente, pero se carga, se hace una carga técnica igual que un incumplimiento de parámetros, diciendo que el área real del terreno es menor, para que esto después sea rectificado por el titular registral. Entonces, cuando hay discrepancias de área, linderos y medidas perimétricas, y cuando hay discrepancias de normatividad urbanística de edificación. El reglamento de la ley 27157 da unas, o la ley 27333 también da unas referencias de no necesariamente cargar incumplimiento de densidad neta y áreas libres. Densidad neta, cuando exceda más del 25%, no es necesario que sea declarado como observación, y esto ya viene un poco incidiendo en la parte técnica de los verificadores. Y en cuanto al área libre, si este es inferior en más del 25% del porcentaje requerido, tampoco hay incidencia en el mismo. Los informes de verificación normal o informe de verificación responsable son ingresados comúnmente con el título, y los informes de verificación ad hoc son remitidos por las entidades generadoras de catastro. Por ejemplo, es un informe de verificación ad hoc, ¿no? Donde en la parte de la calificación registral va a determinarse, igual que en el FOR, que sea el titular registral, ¿no? Con su identificación, quien lo esté declarando, que el verificador responsable esté correctamente identificado, si es arquitecto o ingeniero civil, ¿no? Su número de registro de verificador, y en todo caso el CAP si es arquitecto, el CIP si es ingeniero, ¿no? Si es público y privado. En cuanto a esta referencia del informe de verificación ad hoc, se va a ir al índice de verificadores para determinar que sea un verificador que se encuentre activo y no haya sido suspendido o en todo caso cancelada su participación. En referencia a la ubicación y el área, linderos y medidas perimétricas del terreno, como les hago referencia, ellos tienen que decir si es con observaciones o sin observaciones respectivamente, ¿no? Si es sin observaciones, lo más probable es que se haya verificado que los datos de ubicación y linderos y demás se encuentren conforme a la partida registral. Si es con observaciones, quizá haya discrepancia entre el título registrado con la realidad física, ¿no? O en alguno de sus linderos, en cuanto al área o alguno de sus linderos. Dígame. En el partido matriz, el área está declarada en fanegadas. Se me vuelve complejo. Existe. Tengo que declarar área menor para poder acceder al registro, dejando abierta la posibilidad de poderlo rectificar. Sí. Y me han hecho esta observación y me han anotado como carga. Entonces, claro. Yo no quiero tener carga, Claro, lo ideal es que esté libre, ¿no? En ese caso cabe lo que es o tienes por la ley 27333, si no hay modificación de linderos y medidas perimétricas, incluso bastaría un plano, ¿no? Municipal debidamente visado por la municipalidad. Sí, no mi verificador catastral. Por el CUC también podría darse, ¿no? Ya. En referencia a que inscribes el CUC y con eso sinceras por las áreas como son, ¿no? También no habría problemas. En referencia a los parámetros urbanísticos, ¿no? También se ponen si tienen observaciones o sin observaciones, igual sobre el cumplimiento de las normas de edificación, ¿no? Si había una demolición,
se hace referencia, si es del área total, acá el área total y en todo caso el valor. Y esto va a dar mérito a que se inscriba la demolición seguro de la anterior edificación que había y la regularización de la nueva edificación que se efectuó hasta antes del 20 de julio del 99, del 21 de julio del 99. A nivel registral, el registrador estas observaciones las va a inscribir como cargas en el rubro cargas y gravámenes. Y solo inscribirá observaciones que realice el verificador, ¿no?, en el informe técnico verificador. En su caso también, si el verificador ad hoc remite algunas observaciones, estas son dadas. Por ejemplo, cuando hay un expediente donde se necesite la participación del verificador ad hoc y el verificador responsable sí hizo referencia que él ha cursado el oficio o en todo caso la participación al verificador ad hoc, entonces lo que se hace es, se pone una anotación en el rubro cargas y gravámenes que se encuentra pendiente la emisión de los informes de verificación ad hoc. Cuando de oficio llegan los informes de verificación ad hoc, entonces se levanta esa anotación de pendiente, si todo está correcto. Y si no está correcto, se inscriben las observaciones, pues, ¿no?, que el verificador ad hoc hace referencia. Estas cargas pueden ser levantadas en virtud de nuevo informe técnico que emita el verificador ad hoc. Y en su caso, ¿no?, si ha habido alguna modificación de área, linderos, medidas u otras referencias, se va a hacer referencia de los planos para cancelar dichas cargas, ¿no? Acá hay un precedente de observancia obligatoria importantísimo, donde dice que las cargas técnicas originadas por observaciones, ¿no?, consignadas por haber utilizado el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente a la fecha de regularización y no a la fecha de ejecución, pueden ser cancelados por un nuevo informe técnico. En este caso, pues, se consideraría un título rectificatorio, ¿no?, donde el verificador advierte el error y en todo caso corrige esa inexactitud registral, ¿no? Y acá, bueno, una referencia de más o menos cómo era en el tiempo de las fichas. Y acá son los rubros, ¿no?, que les comenté. Antecedente registral, con sus títulos de que dieron mérito a la inmatriculación. Acá está la descripción del predio, acá está la fábrica, por ejemplo, ¿no?, el dominio, los gravámenes, las cancelaciones. Y estos son, antes era el registro personal, ahora se llama otro rubro, o sea, ahora con la tecnología ya tenemos la referencia del asiento electrónico, ¿no? Igual, ¿no? Antecedente registral, la descripción del predio, acá irían la declaratoria de fábrica, el dominio, los gravámenes, acá iría lo que es la carga técnica, ¿no?, y en otros rubros en referencia a lo demás. Bueno, con eso hemos culminado hoy día esta segunda clase, ¿eh? Muchas gracias.